Es el momento del desafío de construir un nuevo equilibrio fiscal con Luciano Di Grecia. Luciano Di Grecia, doctor, magíster y licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, Banco Interamericano de Desarrollo y CEPAL, exfuncionario en áreas fiscales de la Secretaría de Hacienda de la Nación y de los organismos de Hacienda, ARBA, Secretaría General y Secretaría de Recursos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Fue representante en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, la Comisión Federal de Impuestos y la Comisión Arbitral de Ingresos Brutos. Actualmente coordina y dirige la Fundación Observatorio Fiscal Federal. Bueno, buenas tardes. Agradezco a IDEA la posibilidad que le ha dado el Observatorio Fiscal de poder contarle algunos temas vinculados a la problemática fiscal. Y comenzamos por el título de la presentación, el desafío de construir un nuevo equilibrio fiscal. El título puede traernos alguna confusión porque no nos vamos a referir al equilibrio fiscal como la cuestión contable de ingresos menos gastos, sino a una situación determinada de las variables económico-sociales que definen un equilibrio, ¿sí? Que puede ser perturbado por ciertas acciones, pero que hay fuerzas que nos llevan otra vez a permanecer en esa situación. Y en ese sentido voy a categorizar un periodo de tiempo, 2011-2018, en términos de algunas variables. Punta a punta, los años 2011 a 2018 no hemos tenido crecimiento económico. Crecimiento en términos reales ha sido de solo 0,6%. Alta inflación, casi 700% de inflación, punta a punta. Escasa generación de empleo. El empleo privado registrado creció en estos 8 años 3,3%. Obviamente la población creció mucho más. Caída de competitividad, una caída de casi 27% en las exportaciones. Y una pobreza que ha fluctuado alrededor de 28%, 28,6%. Todas estas características nos definen un equilibrio malo de la economía. Ayer el ministro Sica nos hablaba de un equilibrio mediocre. Esto es en la misma línea. La hipótesis de la presentación se refiere a que las propias políticas públicas aplicadas de hace décadas dan estabilidad a este equilibrio malo. Y acá vamos a analizar en profundidad 4 ejes. El primer eje, las políticas sobre el gasto público. El segundo eje, sobre el sistema tributario. El tercer eje, sobre las relaciones fiscales federales. Y el cuarto eje, más de la coyuntura actual, sobre el esfuerzo fiscal para atacar el déficit. Vayamos al tema del gasto público. El primer concepto que vamos a tocar es el del tamaño del sector público consolidado, de los 3 niveles de gobierno. Y ahí vamos a apelar a la historia, una historia larga. Tenemos ahí realizada en el observatorio una serie de más de un siglo, 117 años de gasto público consolidado de los 3 niveles de gobierno. Lo que vemos es que el sector público argentino durante 60 años ha funcionado fluctuando alrededor de 25 puntos del producto. ¿Sí? La salida de la convertibilidad con su crisis nos llevó en el 2005 a un nivel de 22,6% del producto. Y a partir de ahí tuvimos un extraordinario proceso de crecimiento del gasto público que llevó a un récord de casi 48 puntos del producto en el 2016. Lo que vemos históricamente es que estamos 20 puntos, por lo menos, arriba de una tendencia histórica en el tamaño del sector público. ¿Qué relación hay entre tamaño del sector público y crecimiento de la actividad económica? Si tomo un periodo de tiempo y considero los años con bajo gasto público, con gasto público medio y alto, y computamos el crecimiento económico promedio, vemos que con gasto público bajo o medio tenemos un crecimiento promedio de 2,5 puntos del PIB. Pero cuando el gasto público supera los 30 puntos del producto, así está definido como alto, que tengo 8 años en esta serie, el crecimiento promedio es medio punto de caída. Sí, claramente hay una relación entre crecimiento económico, entre la posibilidad de financiar este tamaño del gasto público. ¿Sí? Con más de 30 puntos de PIB de gasto público, la economía argentina deja de crecer. Eso es lo que vemos en los datos. Ahora, también aparece un dilema en este punto, y es si en los últimos años el gasto público ha sido 20 puntos del producto, en una enormidad superior
a la tendencia histórica. Y acá voy a ser un poco provocador. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no nos estamos tropezando con las autopistas, las escuelas, los puertos, las obras? ¿Sí? Y acá la respuesta viene por dos conceptos adicionales que voy a incorporar, que es la composición y la eficiencia y calidad del gasto público. La composición del gasto público, analicemos. Y vamos a ser muy simples en definir al gasto público como con dos funciones posibles. El gobierno puede gastar en dos cosas posibles. Puede gastar en proveer bienes y servicios públicos, que es la obra pública, la infraestructura, las escuelas, el servicio educativo, el servicio de salud, o puede hacer transferencias entre sectores con fines redistributivos, que son los planes sociales, los subsidios, el sistema previsional con las jubilaciones y las pensiones. Décadas atrás, décadas del 60, 70, el mix de funciones del gasto público era un 73% de provisión de bienes y servicios y un 27% transferencias entre sectores. Los tres niveles de gobierno estaban proveyendo básicamente bienes y servicios. ¿Qué vemos en las últimas décadas? Lo que ha crecido es las transferencias entre sectores, ¿sí? Y ha caído en esa combinación las prestaciones de bienes y servicios. Estamos en una situación pareja, 51-49, pero continúa esa tendencia. ¿Por qué es importante esto en términos del dilema que hablé antes respecto a que no vemos el gasto público? Porque el efecto económico de ambas funciones son diametralmente distintos, ¿sí? Nosotros acá tenemos un concepto, los economistas, de externalidades. Las prestaciones de bienes y servicios generan externalidades. Si yo hago un puente, beneficio a toda la comunidad, o una escuela, o un hospital. Ahora, si yo le saco a él para darle a él, lo que hago es un beneficio individual, la externalidad es reducidísima. Entonces, esa es una explicación del impacto en la actividad económica es distinto en esas funciones. Y lo que ha crecido en este enorme crecimiento de las últimas décadas del gasto público, básicamente es la función de transferencia. Si me voy al tema de calidad, acá la cosa es un poco más obvia. Las prestaciones de bienes públicos, si son ineficientes, generan exceso de gastos. Si tienen baja calidad, generan un impacto menor sobre la economía. Lo mismo con las transferencias. Si los subsidios están mal focalizados, generan filtraciones, lo cual produce exceso de gasto y problemas de inequidad. En el observatorio hicimos un estudio para la provincia de Buenos Aires en el caso del sistema educativo. Comparamos indicadores simples de eficiencia del sistema público de educación versus el sistema privado subsidiado, que son los dos más parecidos, los que tienen funciones de producción más parecidos. El sistema privado subsidiado es la línea roja, esa sería la cantidad de alumnos por docentes, y el sistema público, la línea azul. Se ve cómo hay una brecha de eficiencia que a su vez en la década se fue amplificando. Si me dice el costo fiscal de esa brecha, en esa década de la provincia de Buenos Aires, es aproximadamente el déficit acumulado de la provincia de Buenos Aires, solo midiendo la eficiencia de un sistema el educativo. Imagínense si sumamos el sistema de salud y demás. Entonces, los temas de eficiencia y calidad son claves. Ahora voy hacia el sistema tributario como otra fuerza que nos mantiene en este equilibrio malo. El sistema tributario argentino históricamente es regresivo. Está soportado básicamente en un 80% por impuestos que van sobre la producción, comercialización y consumo de bienes. Está sobre los bienes. Y en un 20% sobre las rentas y los patrimonios. ¿Esto qué genera? Genera un círculo vicioso, porque yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el agente económico más pagador de impuestos en la economía? Me van a decir los empresarios. No, el propio Estado. El propio Estado, al ser casi la mitad del PIB, en su prestación de bienes y servicios está pagando sus propios impuestos de todos los niveles de gobierno que están en cascada adentro de los bienes. O sea, directamente está pagando ahí un sobrecosto. Y también de manera indirecta, cuando afecta el poder adquisitivo de los de menores ingresos, se está requiriendo a sí mismo después compensarlo con gastos, con subsidio, con transferencias. ¿Y qué financia esos subsidios de transferencias? Aumentos de presión impositiva del mismo sistema regresivo, por lo cual se produce un ciclo vicioso, ¿no?, de mayor presión impositiva, mayores gastos, mayor presión impositiva. ¿Sí? Eso es un tema interesante como una fuerza que nos mantiene en este equilibrio malo. Las relaciones fiscales federales. Nosotros lo que tenemos es un modelo de relaciones fiscales federales sano que involucra en la teoría transferencias entre los niveles de gobierno, del gobierno federal a las provincias, a los municipios, pero en la historia lo que vemos es un sistema distorsionado, enfermo, le decimos.
¿Qué se ha producido? A principios de los 90, por ejemplo, transferencias de gastos sin recursos. La transferencia del gobierno federal a las provincias de los servicios educativos y de salud sin recursos. Sencillamente una transferencia de déficit de un nivel al otro. O las disminuciones de recursos coparticipables para afectar a seguridad social, a financiar la seguridad social, que también bajaban los recursos de las provincias. Transferencias directas del gobierno federal a los municipios con objetivos de control político. Restricciones a los recursos propios de las provincias, los pactos fiscales sobre ingresos brutos, sellos. Si uno mira esto como una puja federal históricamente no resuelta, empieza a entender por qué tenemos el sistema tributario que tenemos en las provincias, porque ha sido la respuesta caótica de estas a los avances sobre los recursos. ¿Sí? Por eso voy a tirar títulos, ingresos brutos, CIRCREP, comisión arbitral, retenciones, percepciones, ¿se dan cuenta? O sea, hay que buscarle las explicaciones a esas cosas que nos pasan. Siguiente eje de estas fuerzas que nos llevan a estar en el equilibrio malo, más coyuntural, el esfuerzo fiscal para atacar el déficit, hoy. Lo que vemos es que si analizamos el gasto público del gobierno federal y lo ordenamos a los distintos componentes según el grado de espacio fiscal que tenemos para ajustar esos gastos, tenemos, por ejemplo, primero los intereses de la deuda, 3,1 del PIB estimado 2018. Ahí no tenemos ningún espacio fiscal, están indexados por el tipo de cambio, por la tasa de interés internacional y por la deuda pasada. Las prestaciones previsionales, 9,6 del PIB. También escaso espacio fiscal, tenemos las cápitas de beneficiarios y tenemos una ley de movilidad que nos indexa las prestaciones por precios y salarios. Con un mayor grado de espacio fiscal, el gasto en personal del gobierno federal. Ahí sí podemos tener acuerdos paritarios distintos a la inflación o incluso bajar la nómina. ¿Sí? Otro, con mayor grado de espacio fiscal, los bienes y servicios, podemos afectar las cantidades. Las transferencias al sector privado, ahí están vinculadas las tarifas y demás, ahí hay grados de espacio fiscal. La obra pública, ya con un grado máximo de espacio fiscal, de poder alterar, o las transferencias a las provincias. ¿Sí? Todo esto conforma un gradiente desde nulo espacio fiscal hacia máximo espacio fiscal. Ahora, este ordenamiento también tiene que ver con otra visión. Los primeros componentes están vinculados al pasado. Los otros componentes sobre los cuales se puede hacer el ajuste fiscal, y hay que hacerlo más grande porque tengo menos sobre lo cual afectar, están vinculados al presente y al futuro. Y esto nos tiene que generar cierta inquietud en términos del equilibrio malo. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahí pongo dos datos. La pobreza de niños es 41,4%, la pobreza de mayores 6,9%. Último dato de INDEC, primer trimestre de 2018. Repasando. Identificar estos temas estructurales son claves para poder salir del equilibrio malo. Exceso de tamaño, sesgo de composición y baja de eficiencia sobre el gasto público. El sistema tributario regresivo, las relaciones fiscales federales enfermas, que incluso tenemos un incumplimiento desde el año 96 del mandato de la Constitución, y las restricciones que afectan al esfuerzo fiscal. ¿Cómo pasamos al equilibrio bueno? El proceso tiene que ser cooperativo, eso no hay ninguna duda. ¿Dónde tenemos la guía para que nos define el equilibrio bueno? Bueno, no hay que ir muy lejos. Los lineamientos del Programa Económico Social que están insertos en distintos artículos de la propia Constitución Nacional. ¿Sí? De hecho, les quiero dejar un último slide y agradecerles con el artículo 75, inciso 19, que tiene los conceptos básicos para pasar a ese equilibrio bueno. Muchas gracias.